soy Julieta Camacho Granados. Hola, soy César Arenas. Y les queremos dar la más cordial de las bienvenidas a esta segunda emisión de Otro México si es posible. Quédense con nosotros porque hoy estamos muy bien acompañados del doctor José Antonio Crespo. Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, ¿qué tema vamos a ver? Está bien interesante, escuchen nada más. De la creación del IFE al desmantelamiento del INE. En ese sentido... Intento desmantelamiento. Bueno, sí, porque todavía no lo vamos a dejar, eso tienes razón. Y bueno, también estaba leyendo el título del programa. El doctor pues es investigador del CIDE y también esa es otra institución que han intentado desmantelar. Pero bueno. Ahí sí lo han desmantelado mucho, ahí sí lo han golpeado mucho. Bueno, todavía es tiempo de defender al INE. César, inicia con la primera pregunta, por favor. Estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros. Como ustedes saben, el doctor Crespo nos ha estado acompañando en varias sesiones. Él es un destacado historiador, politólogo, sociólogo. Y bueno, yo le quiero hacer la primera pregunta. A partir de la historia, ¿no? A partir de lo que usted ha analizado, las instituciones democráticas han servido como para ir transformando nuestro ejercicio del poder, nuestro acceso al ejercicio del poder. Pero descríbanos en 2, 3 rasgos cómo estaba antes del INE, incluso antes con el IFE más bien. Sí, más bien. Y ahora, ¿qué es lo que teníamos todavía por hacer y que ahora pareciera que en lugar de avanzar, lo que quieren es regresarnos, ¿no? ¿Qué nos podría decir sobre el antes y el ahora? Así es. Bueno, primero, un gusto estar con ustedes. Me da mucho gusto platicar. Y de este tema que es tan importante. Lo que había antes del 88, todavía en el 88, era una estructura electoral que manejaba gobernación y por lo tanto la manejaba a su gusto para beneficiar al partido oficial, al PRI. Entonces todo el personal, toda la gente que organizaba la elección, pues era gente del gobierno. Tranquilamente podían hacer lo que quisieran para garantizar el triunfo del PRI. Entonces eso era lo que teníamos. De repente las votaciones cambiaban un poquito, pero casi siempre la votación del PRI era abrumadora. 80%, 70%, hasta que en 88, que fue un punto de inflexión histórica, por la salida del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, todos los que formaron la corriente democrática en 86 y rompieron con el PRI, cosa que no había pasado desde 1952. 52 fue la última vez que por motivos de la sucesión presidencial se había roto el PRI. Bueno, eso volvió a pasar en 86, porque ellos dijeron, no estamos de acuerdo con el procedimiento, queremos cambiarlo, queremos ser más democracia, este régimen está muy vertical, muy autoritario, y también había un elemento de que no les estaba gustando el neoliberalismo, que se estaba inaugurando, digamos. También había ese elemento. Pero entonces, cuando sale Cuauhtémoc con el grupo de la Corriente Democrática, el PRI no se le esperaba porque eso ya no había pasado, ya no pasaba. Y sale, se enfrenta, lo quisieron minimizar, lo quisieron apocar, y él dijo, no, pues si no me toman en cuenta, rompo. Al romper y lanzar su propia candidatura, y desde luego que empezó a recoger mucho enojo de muchos ciudadanos que no estaban de acuerdo con el PRI, en principio, pero también de muchos sectores priistas. Cada vez que había una ruptura dentro del propio PRI, en 40, 46, 52, muchos sectores del PRI se iban con el candidato disidente, con el que se iba por su lado, porque había una identificación con él, porque lo identificaban con la Revolución Mexicana, no era alguien ajeno, y tendrían algún vínculo, y también descontentos dentro del propio PRI. Entonces, pues vámonos con este candidato para mover las estructuras. Entonces, mi cálculo cuando Cuauhtémoc Cárdenas se lanzó como candidato fue, él sí va a mover al régimen, porque mucha gente pensaba que Cloutier iba a sacar más votación. ¿Por qué? Pues porque el PAN llevaba mucho más tiempo, Cuauhtémoc estaba apoyado por el PAN, que era un partidito sin ninguna importancia, entonces decían, no, pues el PAN va a quedar en segundo, o si acaso disputa el poder. Y yo les dije, no, porque cada vez que se rompe el PRI, un sector importantísimo del propio PRI se va con ese candidato. Y a mucha gente también lo ven como alguien que le puede pegar más al régimen que el PAN. Y eso es lo que pasó. Ya durante la campaña se empezó a ver cómo Cárdenas tenía muchísima fuerza. Eso ya puso muy nervioso al régimen, al gobierno,
y empezaron a hacer todo lo necesario, desde gobernación, porque tenían el control de todo, del padrón, de las boletas, de luego cómo lo contabas, y si te las querías llevar a la casa del funcionario de casilla, y ahí hacías lo que querías, las quemaban, o sea, tenían todo el control, y por eso pudieron hacer un fraude de esa magnitud, en donde muchos de los elementos, sin que tengamos la certeza, porque mucha información desapareció, todo parece indicar que ganó Cuauhtémoc Cárdenas, o estuvo muy cerca, en todo caso muy cerca, pero pudo haber ganado. En cambio, las cifras oficiales lo pusieron como a 18 puntos de distancia. Entonces, ese es el inicio de la transición democrática. Si no se hubiera dado el movimiento del 86, 87, 88, nos hubiéramos seguido como siempre, ¿no? Ganó el PRI, con De la Madrid ganó con 70%, y nos seguimos, pero fue tal el impacto, tal el desprestigio, la falta de legitimidad con la que llegó Salinas, y la presión que se sintió, que se vieron obligados a empezar a abrir el sistema electoral, primero con la creación del IFE en 90, a 2 años, y primero pasó algo importante en 89, al año siguiente del 88. Reconocieron por primera vez una gubernatura para la oposición, Baja California. Eso no lo creían. Ahí les cuento una anécdota. En una reunión con Cuauhtémoc Cárdenas, Carlos Monsiváis y Lorenzo Meyer y algunos otros académicos dijeron, ¿qué va a pasar en Baja California? Yo les dije, la va a ganar el PAN, se la van a conceder al PAN. No, ¿cómo crees? El PRI no, nunca va a soltar nada. Y yo les dije, es que ahorita sí, por lo que pasó en 88. Está en el costo de lo que pasó en 88, que tiene que abrir. Claro, lo va a abrir con el PAN, porque con el PAN hay más afinidad. Con el PRD no, porque Salinas está muy enojado con el PRD, porque le opacaron su elección. Pero sí con el PAN, y pum, vale, sí pasó eso. Y luego con Guanajuato. Con San Luis a medias, y luego con Chihuahua en 92. O sea, se empezó a abrir para los estados, cosa que no había pasado nunca en todo el régimen priista. Y el surgimiento del IFE, que todavía estaba muy controlado. El primer IFE de 90 estaba controlado todavía. El mero era el secretario de Gobernación. Todo el personal que trabajaba en la Comisión Federal Electoral, que el que hacía es el que hizo el fraude, se pasaron al INE, era la misma gente. Y todavía el PRI tenía... Estaban capacitados para eso. Estaban capacitados para hacer fraude. Pero todavía el PRI tenía el control de las decisiones, porque el mayor número de los representantes del Consejo eran priistas. Entonces, en realidad el IFE, que nació en 90, era simplemente una simulación de una institución que seguía controlando el PRI completamente. Pero fue el inicio, porque institucionalmente sembraste. Entonces, el origen de esa transformación democrática, que para mí esa es la verdadera cuarta transformación, porque después de la revolución ese cambio es fundamental, cambia de régimen, de un sistema de partido hegemónico a un sistema de partido plural con posibilidad de alternancia, es otro régimen. Esa fue la cuarta transformación política, no la de ahora. Bueno, ese es el inicio de todo esto, ese es el contexto que abre los espacios para iniciar poco a poco, pero en serio, la transición democrática de un proceso democrático de 30 años hasta ahora, por lo menos, que nunca habíamos tenido en nuestra historia de México. Nunca se había dado un intento tan sólido, tan fuerte, tan potente de democratización. Los que habíamos tenido duraban unos cuantos meses, se venían para abajo. Y este fue más amplio. Este hasta ahorita ha sido el mejor intento democrático con resultados palpables, no es mera retórica. Elección, alternancia presidencial, que nunca habíamos tenido, pacífica, en el 2000. Es importante mencionar la palabra pacífica. Sí, porque había habido, pero siempre con revoluciones, golpes de Estado, guerras civiles de por medio. Y ahora está pacífica en el 2000, la primera en toda la historia de México. Luego ya la de Peña, pues también fue alternancia, ¿no? A muchos no nos gustó el resultado, pero... Y la del 18, bueno, pues esa es una democracia electoral que no habíamos visto ni de lejos en toda nuestra historia antes del 90. Oiga, doctor, y hablando de presidentes, ¿podríamos decir que todos los presidentes de extracción priista que fueron electos antes de esta ola democratizadora fueron electos no democráticamente? No democráticamente. No quiero decir que siempre se impuso el fraude. No, porque habían muchas razones por que la gente votara por el PRI.
desde por inercia, desde que decían son los que saben gobernar, los sectores, los programas sociales, las corporaciones, ¿no? El magisterio, los sindicatos, la CTM, pues era un partido corporativo que sí jalaba votos, pero no en condiciones democráticas. Pero no quiero decir yo que en todas las elecciones el candidato del PRI perdiera y ganara por fraude. No, pero por ejemplo pudo haber tenido 50% del voto y le ponían 80%. Eso sí. Entonces, no eran democráticos porque las condiciones de esas elecciones no eran democráticas. No puede haber presidentes democráticos que surjan de un proceso antidemocrático. Se robaban urnas, había balazos. En 52 y todo llegaban con balazos a robarse las urnas. Algo que a nosotros, a mí por ejemplo, ya no me tocó. Me tocó fraudes, robo de urnas, destrucción de boletas, pero no balazos como en los 40. Ahí sí llegaban de plano a púmbale. Nos tocó Colosio, ¿no? Bueno, pero no en la elección. Sí, previo a la elección, ¿no? Había Fue democracia interna en un el asesinato político que tampoco habíamos tenido desde el 28, pero yo me refiero al proceso electoral. Correcto. Llegaban coches, se metían a las urnas, se las llevaban con pistolas y si tenían que matar a uno o dos, mataban a uno o dos. Eso ya no nos tocó ni a mí. Entonces cuando a mí me tocó ya no había eso, pero sí había ratones locos, sí se robaban las urnas, sí metían votos de más en las casillas, sí votaban varias veces. Todavía las Pues embarazan. todavía hay algunas prácticas que justamente son las que debemos erradicar, ¿no? Sí. Y que parece que con esta reforma, pues al contrario de querer erradicarlas, pues parece que quiere implementarlas, ¿no? Sí, porque las reformas que siguieron después de la del 90, que fue la primera, precisamente no fue tan satisfactoria porque todavía el PRI controlaba que en 94, antes de que terminara el periodo de los consejeros, que era de 8 años, ya en 94 y por las complicaciones que se generaron a raíz de los zapatistas, Frente Zapatista de Liberación Nacional, dijeron, caray, tenemos que hacer una reforma porque si no se nos va de las manos la elección, se puede descomponer. Entonces, ahí hay otra reforma que es así ya, incorpora elementos más democráticos, le dan, todavía el secretario de Gobernación era el mero mero, pero ya le dieron a los consejeros 2 por cada partido importante, o sea, en equidad, les dieron el voto. Todos los demás representantes de los partidos, que era donde el PRI tenía ventaja, les quitaron el voto. Entonces ya nomás un representante por partido, pueden hablar, pueden quejarse, pueden solicitar, pero ya no tienen voto, solo los consejeros. Y ahí el avance fue que fue muy equilibrado. 2 del PRI, que había ganado muchísimo en la elección intermedia, 2 del PRD, que solamente había tenido 9% del voto, pero le tocaron 2, y 2 del PAN. Entonces estaba perfectamente equilibrado, eso ya fue un avance importante. Y sobre todo esa reforma fue por consenso, lo que no había ocurrido antes. Y una característica, eso viene para ahora, una característica que tiene que cumplir una reforma realmente democrática es que sea producto de la negociación de los partidos y que sea votada por consenso. Doctor, retomando esta última parte, y para irnos un poquito atrás, el doctor Woldenberg habla siempre de 8 reformas y empieza con la del 77. Para terminar de delinear esta parte del antes y el ahora, salud. Gracias. Espero que no sea COVID, pero... o sea, él habla siempre de estas 8 y él pone el 77. En el 77, ¿qué nos podría compartir, Bueno, doctor? yo he dividido los procesos electorales en 3 etapas. Después del 58, el PAN alegó fraude y sacó a sus pocos diputados que había ganado. No habían diputados plurinominales, eran todos de mayoría. El PAN ganó 6 y en protesta dijo que se salgan mis diputados. Dejamos al PRI solo, con los partidos paraestatales. Eso fue un golpe para el PRI porque el PRI no podía presentarse como partido único. En parte por las exigencias de Estados Unidos. No, yo no puedo tener un partido único aquí al lado. Hazle como finge democracia, pero tiene que haber un formato democrático. Y eso llevó a la reforma del 64 primero, donde se abrieron el embrión de los plurinominales, porque entonces ya el PAN decía, bueno, si me van a tocar ya, no por distrito, sino por una votación que yo obtenga más, entonces le entro. Y con eso salvaguardó el PRI no quedarse solo como partido único. Entonces ya entró. Luego en 76
hubo problemas en el PAN también hubo quejas y decidieron no presentar candidato. Entonces López Portillo fue candidato único, cosa que solo había pasado antes con Obregón en 28. Obregón fue candidato único. En 28 y luego lo mataron. Primero ganó y luego lo mataron. Pero ahora López Portillo otra vez, porque el PAN y el PPS, pues adoptaban siempre al candidato oficial. Entonces decir, ¿eso es democracia? Donde solamente está registrado un candidato. Pues no es, ¿no? Ni siquiera simula una democracia. Entonces, a raíz de eso, inmediatamente López Portillo hizo una reforma más abierta. No totalmente democrática, no cruzó el umbral democrático, pero le dio muchos elementos a la oposición para motivarlos a seguir participando. ¿Cuáles? En principio, incorporar a la izquierda, que la izquierda estaba totalmente fuera. Partido Comunista, PMT, los trotskistas, los incorporó ya. Órale, ustedes ya pueden competir otra vez. Antes había competido el Partido Comunista, pero hace mucho que ya lo habían sacado. Entonces, por un lado, incorporar a la izquierda. Por otro lado, dar más diputados de representación proporcional solo para la oposición. El PRI no tenía derecho a representación proporcional, no los necesitaba. Pero entonces 100 diputados de representación se reparten entre los opositores. Ya había una motivación. ¿Eso nos llevó a la democracia? No, pero abrió el sistema para darle más legitimidad. Eso se llama liberalización política, no democratización, pero abrir un poco para que los opositores tengan más presencia sin disputarle el poder real al PRI. Podríamos decir que esta reforma del 77 permite la pluralidad política. Abrió la pluralidad y dio muchos incentivos para que tanto el PAN como la izquierda pues se sintieran más a gusto, decir, bueno, ya tengo diputados, ¿no? Pluris, ya tengo más presencia. Y las condiciones también mejoraron un poco, las condiciones de equidad y competencia. Fue una reforma importante, pero no fue democratizadora. Fue para darle aire al sistema, para evitar que se quedara como partido único, porque después de López Portillo, la legitimidad de un sistema que se presenta como democrático, entonces esa fue la otra. Y después más bien iba en un periodo de retroceso. Cuando ya vieron que la oposición empezó a crecer, y a raíz de las crisis económicas de 76, de 82 de López Portillo, entonces ya vieron como amenaza que la oposición estaba creciendo, en particular el PAN. Y entonces de la Madrid, que empezó a ver que, caray, se nos está yendo el control. Una cosa era también abrir un poco más, pero sí, ahora se nos está yendo el control. No es para tanto. Y hizo la reforma de 1987, que esa ya fue regresiva. Esa, a diferencia de las dos anteriores, esta fue para atrás. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el PRI ya se anotó la posibilidad de tener diputados plurinominales. O sea, pasaron de 100 a 200 los plurinominales. Pero también el PRI se adjudicaba el derecho. Y entonces vino lo que se llamó la cláusula de gobernabilidad, que le garantizaba al partido mayoritario que cualquiera que fuera el número de diputados que ganara, si no lograba la mayoría absoluta, en automático le daban todos los diputados de representación proporcional que necesitaba para tener mayoría. ¿Cómo justificaban eso? Diciendo, es que tiene que haber gobernabilidad. El partido gobernante tiene que tener mayoría absoluta, por lo menos, en el Congreso. Pero la justificaban mejor, ¿no? Así la decían. Por eso se llamaba cláusula de gobernabilidad, para garantizar la gobernabilidad de que el partido gobernante tenga mayoría absoluta en el Congreso, cosa que no es indispensable en la democracia, al contrario. Pero esa fue entonces una reforma regresiva, que se parece a la de ahora. ¿Por qué? Porque salió del poder, sin consenso de los partidos, impuesta solo por el partido oficial y en beneficio del partido oficial. Esa no era una reforma democrática. Es como bueno, el paso, ¿no? Eso es lo que está pasando en la de ahora. Sí, claro. En Regresamos. Regresamos 35 años en lo que tiene que ver con el procedimiento. Más allá del contenido, el hecho de que la reforma surja del partido gobernante, en beneficio del partido gobernante, sin discusión y diálogo con los partidos opositores, y donde los partidos opositores no dan su visto bueno ni su voto, eso no es una reforma democrática por definición. Claro. Fue una reforma regresiva la del 87. En eso estamos otra vez.
35 años atrás. Pero tenían como mejores argumentos, ¿no? Porque los de ahorita, la Sí, verdad bueno. es que... Ok. Híjole, no hay como un argumento válido que Pues eran los argumentos que se inventan y, No sé si y tengamos tiempo para sus otra seguidores pregunta. le creen. Sí, la última. Adelante. Sí. Julie, ¿tú tienes No, una? tú. Bueno, el doctor ya nos habló, creo que nos queda muy claro ahora el proceso, los antecedentes de cómo estaba antes, cómo era ahora, pero tuvimos un par de reformas más, ¿no? Está la del 96, Sí. luego tuvimos la de 2007-2008, yo... Y tuve luego la del oportunidad- 14. Y luego la del 14, con esa, digamos, son los antecedentes completos. El PRD siempre en estas reformas son las que más recuerdo, pero por supuesto también la parte histórica, siempre estuvo proponiendo la progresividad de los derechos políticos electorales, siempre estuvo La proponiendo equidad. la equidad de la contienda, la legalidad, control de la fiscalización, de los recursos, Paridad. y tener la paridad, por supuesto, y tener un árbitro con dientes, ¿no? Como dicen, un árbitro Sí. fuerte, ¿no? Y autónomo. Y autónomo. Con dientes y autónomo. ¿Qué Bueno, nos puede decir de esto? fue un esfuerzo, por supuesto, del PRD, también del PAN, porque si no, no lo hubieran podido lograr. Era PAN y PRD empujando, forzando al PRI a abrir. Y como el PRI ya estaba en una crisis de legitimidad desde el 88, y aún antes de tipo económico, porque todo lo de la Madrid fue un golpazo, ¿no? Desde López Portillo. Pero políticamente ya también, con lo del 88 perdió legitimidad. No le quedaba al PRI más que dos cosas: o abrir el sistema para recuperar legitimidad política con estas reformas, perdón, o dar un golpe de Estado, Pero nuestra cercanía con Estados Unidos no permitía que se diera un golpe de Estado al estilo de América del Sur, ¿no? Chile, en fin, no. Entonces, ¿qué hacemos? Abrir, primero poquito, y luego ya las condiciones fueron haciendo que se abriera más. De ahí vino un factor muy clave que hay que reconocer. Zedillo entendió que si no se abría ya a una democracia real, el país iba a explotar. No digo que sea porque él fuera demócrata. Él entendió. Dijo, otro fraude del PRI, otro triunfo forzado, en condiciones inequitativas, va a reventar al Ya con la país oposición. en el año 2000. Con los Entonces, zapatistas. él sí, a diferencia de Salinas, sí abrió completamente el sistema. Ahí sí fue una reforma democrática. Primero la del 94, que fue un poco precipitada por lo de los zapatistas, pero luego ya, con calma, la del 96. Ese sí nos permitió cruzar el umbral de un sistema de partido hegemónico, aunque cada vez un poco más abierto, a un sistema competitivo democrático. Fue 96. Esa sí fue una reforma democrática, con el visto bueno de Zedillo. Si él no hubiera aceptado, no se da eso. Pero Zedillo, su cálculo fue eso. Voy a defender al PRI, al grado de poner en riesgo político y económico otra vez al país, no. No, yo no, porque yo voy a quedar muy mal. Yo voy a abrir. Él sí reconoció triunfos del PRD, Salinas no. Él sí. Varios estados, la capital nada menos, se abre. Digo, fue una apertura impresionante. Ese sexenio de Zedillo, esa fue la cuarta transformación. Ese fue el cambio de régimen real. Porque entonces, la reforma de 96, que le da ahí sí la plena autonomía al IFE, ya se sale el secretario de Gobernación. Y se reparten los consejeros más o menos equilibradamente entre los partidos importantes. Pero ya tiene autonomía. Dicen los especialistas en transiciones democráticas, cuando el gobierno pierde el control de la autoridad electoral al grado en que no puede revertir un resultado desfavorable, ya es democracia electoral. Ok. Eso pasó en 96. Muy bien. Y pues bueno, ya con esta idea de la cuarta transformación y de los cambios en nuestro sistema electoral y nuestros regímenes políticos, pues nos vamos a un corte, no sin antes pedirles que compartan este programa. Recuerden que estas transmisiones se hacen para que todos y todas aprendamos juntos, reflexionemos y sobre todo, pues aquí escríbanos sus comentarios y regresamos. Síguenos en nuestras redes y conoce todo el contenido que Revolución Democrática 2.0 tiene para ti. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube. Y
bueno, ya estamos aquí de regreso en este programa donde estamos hablando de la transición del INE y este proceso histórico que ha tenido nuestra democracia. Y pues bueno, yo en un programa pasado decía pues que yo ya nací con la democracia en este país, ¿no? Pero yo desde que empiezo a tener como conciencia de lo que implicaban los procesos electorales, etcétera, es del año 2000. Y me acuerdo pues que era una efervescencia impresionante Belinda, por Vicente Fox. Entonces, sí, RBD, no es cierto, no, eso ya no me tocó tanto. Pero bueno, entonces me acuerdo que era una efervescencia por Fox, pero yo también recuerdo que pues nadie cuestionó fraude ni nada, ¿no? Cosa que 6 años más tarde, pues sí fue todo. ¿Qué nos puede opinar al respecto, doctor? Bueno, yo quisiera retomar todavía lo del 97, porque ese ya fue el preparativo para el 2000. Perdonen la presunción, pero después de la elección de 97, donde el PRI ahí sí dejó de ser hegemónico, ahí es la fecha clave. Perdió la capital. Pues un partido hegemónico que no tiene la capital, perdió la mayoría absoluta. Ya nomás se quedó con mayoría relativa el PRI. Eso no había pasado nunca. Ya no podía ni siquiera aprobar por sí mismo el presupuesto. Pues eso no es un partido hegemónico. Perdió muchos estados, perdió el control de la autoridad electoral. Por eso es que perdió la mayoría absoluta en la Cámara Baja. A partir de ahí yo dije, ya estamos ahora sí en un sistema competitivo. Y a partir de lo que estamos viendo como tendencias electorales, el PRI va a perder en el año 2000. Hice un libro diciendo, el PRI va a perder en el año 2000, ya, ahí están todas las condiciones. Pues, obviamente mucha gente también me decía, ay, pues, por favor, ¿cómo crees? No se van a El dejar. PRI no va a aceptar nunca eso. Pero yo decía, otro de los elementos es, Zedillo ya demostró que sí está dispuesto a abrir con la reforma y todo. Entonces él va a aceptar el resultado que salga del 2000. Si gana el PAN, por las cuentas, el voto útil. Entonces, 96, 97, prepararon el terreno de la alternancia y efectivamente ocurrió. Y sí, fue una elección donde había muchas dudas. Los panistas me decían, no nos van a dejar el PRI ganar. Yo decía, sí, si ganan, no se las va a regalar. Pero si ganan, claro que se las va a reconocer, Zedillo. Y eso pasó. Entonces, sin impugnaciones, el PRI aceptó, porque además la ventaja, que eso es otra cosa importante, ¿con qué ventaja ganas? Ya cuando estás en una situación competitiva, ¿con qué ventaja gana el que gana? Eso es fundamental. Fox ganó con 6.4%, pues en una instancia ya muy respetable. No eran los 60% del PRI, pero en una elección competitiva, tiene 6 puntos arriba, pues el PRI ya dijo, ya, ¿no? Sobre todo porque Zedillo salió a reconocer. Si no, muchos gobernadores del PRI eso estaban dispuestos a hacer fraude. Pero el presidente dijo, ya, ganó el PAN, ya listo, ya hubo democracia. Y el ambiente ciudadano, ¿no, doctor? También, o sea, sí, claro. Estaba detrás un montón de gente que estaba esperando. Alianza Cívica y muchos grupos. Pero también había cierta confianza en la institución electoral. Por las nuevas reformas. Claro. Sí, y algunos teníamos confianza en Zedillo. Yo decía, no, es que Zedillo sí ya se dio cuenta que o abre el sistema de veras o este país revienta. Y él obviamente no quiere, entonces está dispuesto. Yo sí les decía incluso a los panistas, los foxistas, Zedillo se los va a reconocer. Los gobernadores no van a querer del PRI, pero él sí, es el presidente. ¿Quién sabe? No creo. Bueno. Y el tiempo le dio la razón. Sí, porque estaba ya todo preparado. Las reformas de 96 y los resultados de 97 ya te daban todo el panorama para que en el 2000 se hubiera dado la alternancia. Pero un pequeño comentario, pero anecdótico interesante. Sí, cuéntenos las A diferencia de lo que hoy vemos, los priistas eran más abiertos con todo y todo. Vieron mi libro, me lo presentaron en diferentes lados, yo los invitaba a presentarlo, y claro que decían, no vamos a perder, pero el libro está muy interesante, está bien hecho, es comparativo. Me lo invitaron a presentar en el 70 aniversario del PRI, en la Plutarco Elías Calles, invitaron a alguien a decirles van a perder en el 2000. Presénteles un libro ahora a los de Morena. No, a ver qué le dicen. Ya he hecho libros sobre Morena, sobre la elección del 18, no, qué diferencia. Tiran a la basura. Lo queman si pueden. Pero fíjense, para quemarlos, yo quería destacar eso como un pequeño reconocimiento, yo que fui siempre antiprista, pero ¿sabes qué? Se podía platicar con ellos, civilizadamente. Te reconocían cosas.
De hecho, ninguno se opuso, de los que yo invité a presentar el libro, ninguno se opuso. El Bester Gordillo, gobernadores, presidentes del PRI de diferentes estados, Montiel, del Estado de México, me lo presentó antes de la elección. Y ya después, que ya pasó, dijeron, oye, pues, tuviste razón, ni modo. Pero el presentar un libro del PRI, que decía que iba a perder el PRI, pues no cualquiera. Era algo. Yo sí reconozco eso. Pero bueno, a partir del 2000 no hubo problema, porque la voluntad de Zedillo era, yo respeto y que ya se abra la democracia, y segundo, por el margen de error. Goldenberg, que quedó muy bien, y desde luego que lo respeto muchísimo, tuvo suerte, él y ese consejo, porque gana el PAN, no se resiste el PRI, hay un margen suficiente, nadie cuestiona la elección, pues quedaste muy bien. Imagínate el IFE, el organizador de la elección, que da paso a la primera alternancia pacífica de la historia. Por eso es que quedó muy bien, sin desconocer sus méritos personales y profesionales, pero tuvo suerte. En cambio, Luis Carlos Ugalde en 2006, por errores que se cometieron también por parte del PRI y el PAN, generaron una situación muy complicada. En principio, López Obrador tenía todo para ganar. Tenía 20 puntos de ventaja cuando inició el proceso. 20 puntos. ¿Quién los va a quitar? Sin embargo, yo también les dije a muchos obradoristas, oye, con ese discurso estridente y radical de López Obrador va a perder ciudadanos moderados, los va a alejar. Y entonces va a perder la ventaja y quién sabe qué pase. Se los dije desde que empezó el procedimiento. Justo eso pasó, se empezó, entre que no iba al debate, entre que cállate chachalaca, entre que condenaba a todos los empresarios, tuviera las encuestas, y acabó en empate técnico. Ya con el empate técnico de las encuestas, así es, cualquiera puede ganar, pero cualquiera que gane va a ganar por un margen pequeño. Y cuando tienes un margen pequeño, hay muchas dudas, hay muchos cuestionamientos, porque cuando estás con un margen muy pequeño, basta un pequeño número de irregularidades para que cambie el resultado. Claro. Entonces, si tú tienes un triunfo por abajo del 1%, pues sí era posible que un 1.5% de irregularidades te cambiaran el resultado. Pero a ver, doctor, ahí, y bueno, eso nos da pauta a la reforma del 2007-2008, ¿no? Sí, después de la del 2006. Después de la elección de 2006 viene una nueva reforma electoral y hay muchos politólogos que dicen que muchas de las reglas dentro de la política es como las reglas de la desconfianza, ¿no? Es decir, ponemos reglas porque desconfiamos de uno y del otro. Entonces, recordemos que esta elección del 2006, pues hubo también muchos spots, hubo también mucho dinero del sector privado, no había control en la fiscalización, no había control en los medios de comunicación. Y todo eso también, bueno, el PRD lo defendió, lo vivió, todos sabemos esa parte de la historia, porque hubo también un fraude, pues desde muchos lados, ¿no? Y entonces, yo recuerdo mucho ese momento porque el PRD presentó 104 propuestas, digo, también se tuvieron que consensar, pero fue derivado de la desconfianza, claro, a pesar de los avances que tenían, de la desconfianza del sistema de un árbitro que todavía no cumplía con la expectativa, ¿no? Sí, no tanto del árbitro. Yo también cuestioné en ese momento cosas del IFE que debió haber hecho y no las hizo. Yo cuestioné y al tribunal también. No llegué a la conclusión de que necesariamente hubo el fraude gigantesco, ¿no? El voto por voto no lo quisieron. A mí me quedó simplemente la idea de que no se pudo saber quién había ganado, que en las actas no podía saber quién había ganado. Sí, claro. Pero eso es un gran defecto, pues tiene que haber certidumbre. Ese fue mi cuestionamiento. Pero efectivamente, mira, no es que hubiera habido fraude en todo esto. ¿Los empresarios hicieron propaganda contra López Obrador? Sí. ¿Estaba prohibido por la ley? No. López Obrador, Fox empezó a hablar muy levemente, nada que ver con lo que hace el López Obrador, ¿eh? Bueno, eran así señalitas, y entonces es de ahí que sale López Obrador diciendo, cállate chachalaca, te estás metiendo a la elección. Pues la ley no me lo impide. Y sin embargo el INE le hizo un exhorto a Fox a decir, oiga, mejor no se meta, pero no había impedimento de la ley. Y así muchas otras cosas, lo de la apertura de paquetes. Le decían, la ley no lo permite, no al 100%, pero la ley sí permitía abrir 64% de los paquetes que eran los que tenían alguna inconsistencia aritmética. O sea, del 14% que se abrieron
al 64, sí hubieras hecho una limpieza mucho mayor. Claro. Y eso sí estaba en esa ley. Pero bueno, entonces todas esas cosas las recoge el PRD, que fue el afectado, y dice, ahora sí que se prohíba que no puedan hablar los presidentes, los gobernadores, que no hagan campaña, que se puedan abrir todos los paquetes en ciertas circunstancias, vale, que se restrinja un poco el uso de los recursos, vale, que haya mucho más fiscalización por parte del INE y que se le den los recursos necesarios. Pero es exactamente todo eso que se lo concedieron al PRD, que es de lo que se está quejando Morena y es lo que quiere tirar. ¿Por qué? Porque en la oposición te sirven todas esas medidas y en el poder te estorban. Claro. Ahorita Pues, ya les estorba. Todo eso que ellos impulsaron, todo lo de la fiscalización que hizo que no le dieran la candidatura a Félix Salgado Macedonio, ¿quién puso Es esas parte reglas? de- El PRD. PRD. Las exigió, el PAN no. Y en búsqueda de la democracia, además. Sí, cabe de ver. la equidad. contienda, ¿no? Claro, de una equidad basada en mucha desconfianza. Entonces nuestro sistema Y que efectivamente... porque sí había cosas bien mala onda, ¿no? Sí, sin duda, pero era tanta la desconfianza heredada históricamente de nuestro régimen priista que efectivamente decías, es que por aquí hay trampa, es que por aquí se pueden meter, entonces hay que hacer una ley rígida, una ley meticulosa, que implica que más gastos para el INE, más, es decir, burocracia, más dinero, más burocracia, que es de lo que ahora también se quejan. Pero esos gastos y esas mayores responsabilidades del INE, ¿quién las pidió? El PAN y el PRD. Denle más facultades de vigilancia al INE para que no se pueda colar el fraude del PRI. Bueno, se necesita dinero, se necesitan máquinas, se necesitan... Entonces, todo lo que de ahorita se quejan del INE, ellos lo exigieron. Bueno, Pero el yo sí PRD. creo que en 2007, la reforma de 2007, pues es justamente para solventar todos esos errores Exactamente, o e deficiencias. injusticias, claro, ¿no? Sí, claro. Esto del conteo y la apertura de las casillas, ¿no? Pero eso es lo que quiero yo destacar. Todo lo que incorporó de mayor vigilancia, de mayor restricción, la reforma del 2007, es exactamente todo lo que está cuestionando Morena ahorita, cuando son ellos los que lo pusieron. Y que en realidad pues eso no es democrático, pues, ¿no? O sea, y entonces ahora quieren tener mayor control sobre las cosas. Pues es que todavía tenemos desconfianza, ¿no? Porque no, después de una historia de 200 años de fraudes electorales, y no cuento las del PRI, cuento desde las de las Cortes de Cádiz. Ok. O sea, ya había entonces, claro, 200 años de fraudes, pues claro que estás con la desconfianza. Entonces te lleva un sistema muy meticuloso que ha llegado a ser uno de los más vigilados del mundo. El mundo reconoce que nuestro sistema electoral, sí. pese a ser caro relativamente, Incluso ha sido modelo. claro, El mexicano ha sido modelo. por supuesto, mucha gente ha venido a ver cómo le hacen. A ver, vengan consejeros a decirnos cómo le hacemos en Irán, en otros países, porque sí se generó un sistema muy meticuloso, caro relativamente, porque precisamente tiene una supervisión muy estricta. Bueno, eso es lo que ahora le molesta a No Moreno. debería ser necesario, ¿no? Debería haber legalidad. No, bueno, debería haber La confianza. democracia cuesta. A ver, debería... sí. Sí, y lo barato sale caro. Así es. Y de todas maneras, el costo, cuando los comparas con otros países, dices, es que el INE de otros países solo se encargan de la organización, nada más de las casillas, de contar las boletas. En cambio, esto será vigilar a los medios, vigilar el financiamiento por debajo del agua, vigilar, o sea, un montón de responsabilidades que le fueron dando, que tenía que tener mayor... A ver, la credencial del elector cuesta muchísimo, Sí, claro, pero pero esa es la seguro. que te da mucha confianza Sí. frente a lo que había antes. Antes de 94 era una vacilada. Hasta para el banco sirve. Ahora sí, pero tiene muchos controles. Antes podías votar varias veces. Con esta credencial, a partir de 94, Hay más controles. ya no podías votar más de una vez. Oiga, doctor, y bueno, hilando esta idea de que cada vez se ha ido haciendo pues más democrático nuestro sistema, hay que dar un salto después al 2012, donde se permitieron las candidaturas independientes. ¿Cuál es su opinión de esta figura? ¿Y qué opina? ¿Qué nos puede comentar? Esa y muchas otras. Mira, hubo un movimiento en el que yo participé desde hace mucho tiempo, de académicos, miembros de oposición algunos, pero éramos sobre todo de la sociedad civil. Esa era más una demanda de la sociedad civil. ¿Qué exigíamos? Candidaturas independientes, pero yo debo decir que siempre desconfié de la candidatura independiente para presidente. No es una buena idea. Te puedes quedar
sin ninguna base en el Congreso. Ya no digas mayoría o no. Para Y que eso, acompañe las decisiones. ejemplos de las broncas que eso genera, Fujimori. Entonces, yo no he estado de acuerdo con que el presidente pueda ser un candidato presidencial. Sí, siempre lo dije, diputados, alcaldes, senadores, ¿sí? Que puedan traer gente independiente con sus requisitos, pero no se metan ni a gobernadores ni al presidente porque se pueden quedar sin ninguna base en el Congreso. Entonces, eso me parecía peligroso. Pero bueno, era una de las demandas. Otra, iniciativa ciudadana. Que no tuviéramos que esperar a que los legisladores metan iniciativa, sino nosotros con un número de firmas, consultas, que nos consulten tal o cual ley, la Constitución o cambios en la Constitución. De democracia directa, que ¿no? son, sí, democracia directa, todo eso, reelección legislativa, ya la habían quitado desde el 33, a raíz de que se volvió a meter la reelección y mataron a Obregón, también quitaron de paso la reelección legislativa. No estaba en la Constitución del 17, se podían reelegir, pero ahí aprovechó Calles y dijo, pues de una vez cortamos la reelección para que respondan solamente al partido. Pues desde hace mucho tiempo muchos académicos decíamos reelección legislativa porque es un elemento esencial de la democracia y la representatividad ciudadana. Bueno, se metió. Lo malo de los partidos es que pueden aceptar esas reformas y las hacen de tal manera que las desvirtúan. Casi todas esas figuras que las aceptaran en el 12 y en el 14 salieron muy desvirtuadas, de tal manera que la eficacia de lo que se buscaba, por ejemplo, lo de la reelección, el chiste es que la gente diga, mi diputado, mi senador, me gustó cómo gobernó, voy a volver a votar por él, hizo bien su papel, o la regó, lo quitamos, pero resulta que para poder buscar tú la reelección, tienes que tener el visto bueno del partido. Entonces, más bien estás respondiendo al partido. Conozco muchos casos de diputados y senadores estupendos que no les permitieron buscar la reelección y dejarle a los ciudadanos la decisión de si se quedaban o se van, porque de repente tuvieron problemas con la dirigencia de su partido o con el coordinador de la bancada. Gente de primera. Bueno, a Muñoz Ledo podemos tener la opinión que queramos de él, pero no lo dejaron. Como él adoptó una posición cada vez más crítica, ya no lo dejaron buscar la reelección. Entonces, ¿qué pasó con esa figura? Aunque esté ahí en la Constitución, no sirve de nada, por la forma en que la regularon. Claro. Doctor, y que ese fue digamos, uno de los avances o innovaciones en la reforma del 14, ¿no? Las reelecciones. Todo eso fue. Yo quería mencionar el tema del Bronco con las independientes, que eso le dio un boom en el 15, si no mal recuerdo. Todo eso fue del 12 al 14, pero en el 14 hubo una reforma que quedó muy corta, que quedó muy confusa, que desaprovecharon ahí el PAN sobre todo, porque el PAN es el que tenía la carta de intercambio. Yo te apoyo tu reforma energética y otras, pero nosotros vamos a meter la reforma electoral. Ahí el PAN pudo haber quitado la sobrerepresentación, que quiere decir que un partido tiene más diputados que los votos que obtuvo en las urnas. Eso viene desde hace mucho, desde la del 87, con modificaciones. Ahí el PAN pudo haber dicho que el porcentaje de votos que obtenga cada partido sea el porcentaje de diputados. Eso es lo más democrático, pero la dejaron pasar. ¿Quién se benefició de esa cláusula? Morena, ahora. Pudieron haber hecho muchas otras cosas. El método para seleccionar consejeros mejoró, pero todavía tiene fallas y eso es lo que estamos viendo ahora también. Surge el INE, ¿no? Como tal, surge el INE, se le quita lo de federal y surge el IFE, se pasa el IFE al INE, donde se le dan atribuciones parciales de los procesos estatales, en combinación con las instituciones estatales, que es una cosa muy confusa, porque luego, ¿quién va a llevar el conteo de la elección del Estado de México? ¿El INE? Pues tiene facultades, sí, pero también está el Instituto Electoral. Entonces, no se ponen de acuerdo y luego se echan la culpa. No fue una buena reforma, desde mi punto de vista. Desde mi perspectiva tampoco. El 14, para mí no fue una buena Pero hay reforma. algo bueno, que es que esta reforma del 14 incluye el tema de la paridad. ¿De la qué? De la paridad de género. Ah, ¿Usted bueno, qué opina al no. respecto? Okay, sí. ¿Lo aplicaron bien o igual mal como las otras? No, es así. Bueno, acuérdense que vino primero lo de las Juanitas. Fue una trampa. Entonces, equidad de mujeres. Entonces ponemos la mitad de hombres, la mitad de mujeres de candidatas y de suplente de las mujeres, un hombre. Ya ganaron. Oigan, ya quedamos en que es adiós y la sustituye el hombre.
Esa fue una trampa claro. de las Juanitas. Pero ya la modificaron. No, esa parte yo estoy de acuerdo. Todas las reformas tienen algo bueno. Incluso la reforma que están proponiendo ahorita Morena, puedes encontrar 2 o 3 cosas que dices, mira, yo sí la apoyaría, pero no el conjunto de la reforma. Todas tienen cosas positivas, también la del 14, pero en general la del 14 me pareció un desperdicio, me pareció una cosa confusa, desaprovechar una oportunidad para de veras mejorar todavía más nuestro sistema electoral. Pues no sé qué te parezca, Yuli, pero nos ha hecho el doctor pues todo un recuento histórico muy interesante. Y bueno, ahora ya nos tiene aquí al 2023 o 2022, ¿qué va a pasar? Y me gustaría preguntarle... Saque su libro. Sí, porque aparte le atinó, ya nos dijo Sí, que voy a hacer ya. uno en Baja California. Sí, voy a hacer uno de perspectiva al 24, pero, Sí. Pero en términos de ciudadanía, doctor, en términos de cómo la ciudadanía también se ve afectada o beneficiada con tener un instituto electoral autónomo, independiente, cómo permite que los partidos políticos también mantengan una representación pues legítima. Sí. ¿Usted qué opina en esta propuesta que se está En la discutiendo? propuesta que se está teniendo es un retroceso importante, no es pequeño, no es un... Porque primera, porque otra vez ya no es una reforma democrática porque no tiene el consenso, ya en automático, y porque favorece al partido oficial. Pues es el retorno al viejo PRI. Y es que sigue ahí Barlet también. Bueno, él no está metido, pero Ahí es un está, símbolo. claro. A ver, ¿cómo es posible que los que le robaron la elección a Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 Lo defienden. son los héroes ahorita del movimiento que se supone que derivó de ahí, por favor? Porque no nomás estoy refiriéndome a Barlet. López Obrador estaba en el PRI cuando el 88, estaba buscando una candidatura. Era parte del PRI neoliberal, porque ya el neoliberalismo ya estaba, no era el de Echeverría. Y cuando no le dan la candidatura que buscaba en el PRI, se sale del PRI, lo invita a Cuauhtémoc Cárdenas. Pues eso no es por ideales, no es haberte asociado al PRD por tus ideales antineoliberales. Es porque tu partido no te dio la candidatura que querías, es por oportunismo. Pero él estaba cuando el 88 y no reclamó. ¿Por qué? Porque era del PRI. Entonces, Barlet, gente de Salinas y el propio López Obrador, que era parte del PRI, son los que están ahorita, dizque, culminando el movimiento que hizo Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, y contradiciendo los valores originales de ese movimiento. Entonces, Ya es enemigo político, ¿no? hasta lo hizo enemigo Así es. político. Ajá. Salió una caricatura hace poco donde la estatua de Cárdenas está toda deshecha, y en cambio está una estatua así de Barlet, ¿no? Y ahí le está haciendo pleitesía a López Obrador. Sí, mira, 30 años después del movimiento de 88, el héroe, el líder de ese movimiento histórico está a la basura. Y el que le robó la elección a Cuauhtémoc es figura clave de este. O sea, es una distorsión total y abierta de lo que Región fue, 4. de lo que fue Mundo el Frente bizarro. Cívico, el Frente Democrático Nacional y la Corriente Democrática. El obradorismo es una distorsión, una tergiversación que va en sentido contrario de lo que Cárdenas enarboló con la Corriente Democrática. Y pues bueno, doctor, ya se nos acaba el tiempo. ¿Algo más que desea agregar? ¿Sus conclusiones? Que por vamos a favor? ver qué pasa todavía porque falta la Corte. Esperamos que la Corte eche para atrás la reforma, pero no está seguro eso. Y luego también ver qué pasa con los nuevos consejeros, que ahí la parte importante es que va también el presidente. También Morena va a hacer todo lo posible y tiene instrumentos para por lo menos meter a un afín de él en la presidencia del INE. Y eso también complicaría la elección del 24. Así es. Pues bueno, esperamos su libro, César. Pues nada, agradecerle, doctor. Bienvenido, como siempre, y muchas gracias por compartirnos toda su experiencia y su conocimiento. Con mucho gusto. Bueno, doctor, muchas gracias. César, muchas gracias. Yuri, Y sobre todo, gracias. muchas gracias a ustedes que siguen estas transmisiones. Les esperamos en la siguiente, no se lo pierdan. Recuerden que este espacio es de ustedes y es para ustedes, para que nos informemos y juntas nos formemos un criterio. Así que nos vemos a la siguiente.